Vamos a explicar de forma concisa y con ejemplos la apócope extrema. La apócope, en general, es la pérdida del último sonido de una palabra, y en principio puede ser cualquier sonido, pero en gramática histórica el término apócope suele reservarse para las vocales, y luego en la historia del castellano, la apócope por excelencia es la apócope de E. Por ejemplo, pane, español actual, pan. Eso sí, esta apócope no puede darse siempre. La apócope de E en castellano está limitada por el contexto fónico. Específicamente, solo puede ocurrir cuando la consonante inmediatamente anterior es L, N, R, S, D o lo que actualmente es el sonido de la Z en las variedades distinguidoras. Entonces, la apócope de E solo puede darse tras estos sonidos. Vemos, por ejemplo, pane, pan. Justo antes de la E hay una N. Otro ejemplo, sole, sol. Justo antes de la E hay una L. O, por ejemplo, amare, amar, etcétera, etcétera. Pero además tenemos que tener en cuenta que esta regla está limitada a que la consonante no esté dentro de un grupo consonántico. Entonces, por ejemplo, en buitre vemos que inmediatamente antes de la E hay una R, entonces en principio debería haberse perdido la E, pero como la R está en un grupo consonántico, es decir, TR, ya no actúa la apócope. Por tanto, se conserva la E. Bien, esa es la introducción, lo que tenemos que saber sobre la apócope en general, la apócope de E en particular, y ahora vamos propiamente a la apócope extrema, que es la que elide la E incluso en otros contextos. Es decir, cuando supuestamente no debería actuar la apócope, supuestamente debería conservarse la E. Entonces, en textos medievales podemos encontrar nuef en lugar de nueve, o noch en lugar de noche, e incluso mont en lugar de monte. Entonces vemos que se llama apócope extrema porque es una apócope que el español actual no acepta. Y esto no es solo cuestión del español actual. De hecho, la apócope extrema está muy restringida en el tiempo, concretamente. Entre los siglos XI y XIII, realmente el grueso está entre finales del siglo XII y exactamente el año 1276, año en el que podemos ver que se abandona la apócope extrema y todas estas es que se habían perdido vuelven a ponerse. Por eso actualmente decimos monte, no decimos mont, noche, etc. Y ahora la pregunta que todo el mundo se está planteando, ¿cómo se justifica este fenómeno raro para la fonotáctica castellana y tan efímero? Es decir, si las palabras en español no suelen terminar en F, no suelen terminar en che, no suelen terminar en nt, y cuando digo suelen es que prácticamente no, salvo alguna excepción contada, préstamos, etc. Y luego, tan efímero, básicamente hemos dicho que la mayoría de las apócopes extremas se reducen a un único siglo, aunque ya hay ejemplos desde el siglo XI. Esto normalmente se explica por razones históricas, porque la época de la apócope extrema coincide con un gran contacto con hablantes de lenguas galorromances, francés, provenzal, occitano, etc. Y este gran contacto estaría causado por el auge y la consolidación del Camino de Santiago como peregrinación mayor. Entonces, esos hablantes que venían desde el norte, con sus lenguas galorromances, influirían de alguna forma, supuestamente creando una especie de koiné castellana donde había esta apócope extrema. Pero claro, precisamente aquí también nos podemos plantear, entre otros motivos, por lo efímero del fenómeno. ¿Es posible que la apócope extrema fuera un artificio limitado a la escritura? Es decir, que la apócope extrema no fuera un fenómeno generalizado incluyendo la lengua hablada, sino que era una moda, podemos decir, que se limitaba a los textos escritos. Efectivamente es posible, y ya luego, en mi opinión personal, es probable que la apócope extrema fuera una moda en la escritura, pero que en la realidad, en el habla espontánea, no se practicara. Como hemos dicho, la apócope extrema causa un conflicto importante con la fonotáctica del castellano, con la combinación de sonidos, con el orden y posición de los sonidos en las palabras castellanas. Y por último, vamos a hablar de lo que podríamos calificar de otros tipos de apócope extrema que no entran en la definición tradicional más estricta, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero que si forzamos un poquito la definición podemos incluir casos como los que vamos a ver en este fragmento del Conde Lucanor. Vemos algunas palabras en negrita, contábal, quel, comensel, roguel, quel
y vemos que todas acaban en L y que al principio puede ser un poco confuso, así que en las ediciones más generosas se le suele poner un apóstrofo de forma que sea más fácil de leer, y con este apóstrofo podemos suponer que esto se refiere a contábale. Un hombre vino a me rogar que le ayudase y yo comencé le a ayudar y rogué le que le hiciese y esto me hizo en todo lo que le rogué. Y ojo que esto que viene ahora no es apócope, porque aquí lo que tenemos es que él hiciese por mí.